Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de dermatitis atópica, y vamos a ver cuáles son los alimentos que hacen empeorar la dermatitis. La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se suele diagnosticar muchas veces, yo creo que con más frecuencia en el caso de los niños, pero que también podría aparecer el diagnóstico en cualquier etapa de la vida. La dermatitis atópica se caracteriza por sequedad, picor y aspereza de la piel y puede aparecer en lugares muy diversos. Muchas veces se suele decir, no, es que la dermatitis aparece en la cara, o en los pliegues de las extremidades, o a veces en el cuero cabelludo, es decir, puede ser en diferentes lugares. Ahí están los dermatólogos, evidentemente, para explicarnos perfectamente en qué consiste, cuáles son sus síntomas, diagnosticarla, por supuesto, y darnos el mejor tratamiento. ¿Qué ocurre? Que generalmente los dermatólogos nos van a dar un tratamiento tópico, es decir, generalmente a base de cremas o emolientes o calmantes, dependiendo de la dermatitis de cada persona, ¿no? En este caso, yo os voy a hablar de nutrir por el interior. La dermatitis atópica es una enfermedad que causa con cierta inflamación. Podríamos decir que es una enfermedad de la piel de base inflamatoria. Por lo tanto, nos vamos a beneficiar, evidentemente, de cambios dietéticos que eviten esa inflamación o que favorezcan el consumo de alimentos antiinflamatorios. La inflamación, hemos hablado muchas veces de ella, es una reacción de nuestro sistema inmunitario que es orientada a curar o a calmar o a proteger esa zona donde hay una lesión o donde hay algo que no está funcionando bien. Cuando esa inflamación es algo crónico, es decir, es a largo plazo, como ocurre en el caso de la dermatitis atópica, que suele cursar con brotes, no se sabe muy bien cuál es la causa de esos brotes. A veces puede ser el calor, el sudor, cambios bruscos de temperatura, pero ¿tendría algo que ver también la alimentación? Pues es posible que a veces aquello que nosotros ingerimos también afecta a las diferentes patologías que puedan ocurrir en nuestra piel o en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Así que podríamos tratar de llevar un estilo de alimentación antiinflamatorio para mejorar ese proceso, es decir, para solucionarlo más rápidamente y evitar la aparición de los brotes. Dentro de esa alimentación antiinflamatoria para evitar los brotes de la dermatitis atópica, podríamos destacar el consumo de algunos alimentos especialmente con ese poder antiinflamatorio. Por un lado, tendríamos el consumo de frutas, que son alimentos especialmente antiinflamatorios, sobre todo cuando tienen un contenido bajito en azúcar, es decir, un índice glucémico bajo, y nos proporcionan una mayor cantidad de vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes sin ese posible efecto negativo del exceso de carbohidratos. Evidentemente esto sería valorable en el total de la dieta porque hay muchísimas frutas con un índice glucémico medio o incluso alto que también nos podrían resultar beneficiosas. Pero si tengo que destacar alguna fruta, pues podríamos decir que los frutos rojos, el arándano, por ejemplo. Los arándanos nos proporcionan esa vitamina C en altísimas cantidades, otras sustancias antioxidantes como los antocianos, que le dan ese color morado y tienen un potencial antiinflamatorio enorme. Así que estarían perfectamente indicados para evitar
o para tratar esos brotes de dermatitis atópica. Tendríamos también, por ejemplo, el consumo de pescados azules con un alto contenido en ácidos grasos omega 3, que es un potentísimo antiinflamatorio. Por lo tanto, nos beneficia también a la recuperación y a la regeneración de esas células epiteliales que se encuentran dañadas. Tendríamos también asociado ese consumo de omega 3 y también a otras sustancias antioxidantes el consumo de frutos secos por su cantidad también en vitamina E, además de esos ácidos grasos omega 3. Aquí incluiríamos también las semillas, por ejemplo, semillas de chía, semillas de lino, nos proporcionan altísimas cantidades de ácidos grasos omega 3 que complementan también, no sustituyen, sino que complementan a los del pescado azul. Y si nos pasamos al otro lado, es decir, aquellos alimentos que empeoran la dermatitis, podríamos hacer un saco gigante, serían los alimentos ultraprocesados y ya, se acabó. Bueno, dentro de esos alimentos ultraprocesados tendríamos que destacar el efecto negativo de las grasas trans, por ejemplo, de las grasas hidrogenadas o las grasas muy refinadas, que son ricas en ácidos grasos omega 6. Ahí os he mezclado dos tipos de grasas diferentes. Los ácidos grasos omega 6 tienen acción proinflamatoria, especialmente si los omega 3 están bajitos. Hemos dicho que estos tipos de patologías, estas enfermedades, se diagnostican muchas veces en niños. Los niños no quieren comer el pescado, y menos todavía el pescado azul, porque sabe más fuerte y bueno, ya sabemos que no es el alimento que es más del gusto de muchos niños, espinitas, sabor y tal. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que si esos niños tienen unos niveles bajitos de omega 3 y además un consumo elevado de aceites refinados, aumentan los omega 6, aumenta la posibilidad de que se produzcan procesos proinflamatorios. Si ese niño tiene dermatitis atópica, es más fácil que llegue a tener un brote. Y aquí le sumaríamos también, por eso se ha hablado de alimentos ultraprocesados, el exceso de carbohidratos refinados, azúcares simples, de absorción rápida, harinas refinadas. Si las juntamos con las grasas poco beneficiosas, pues ya tenemos ahí el cóctel perfecto para que se produzca ese efecto proinflamatorio que nos puede favorecer la aparición de los brotes de dermatitis atópica. Así que, bueno, en el caso de los niños ya sé que a veces nos resulta muy difícil el llevar ese patrón alimentario saludable con todos esos alimentos favorables, es decir, antiinflamatorios, pero tenemos que tratar de mejorar la dieta y evitar al máximo el consumo de estos alimentos ricos en grasas refinadas o ricos en azúcares de absorción rápida, porque está clarísimo que tienen un efecto proinflamatorio y que podrían afectar, sobre todo si nos juntamos con otros factores desencadenantes, como los cambios de temperatura, que afectan muchísimo a la dermatitis atópica. También existen estudios, estos, bueno, podríamos decir que están un poquito más en pañales, ¿no?, respecto a otros estudios que se han realizado de dermatitis atópica, en este caso relacionando los brotes, por ejemplo, o la aparición de la dermatitis atópica con alteraciones en la microbiota intestinal. Es decir, todo aquello que pasa en nuestro interior a veces se refleja en el exterior y las patologías o enfermedades de la piel cada vez se relacionan más frecuentemente con esos cambios que pueden existir en la microbiota intestinal. Así que si añadimos alimentos beneficiosos, podríamos incluir los alimentos ricos en probióticos, como por ejemplo los lácteos fermentados, ejemplo clarísimo, el yogur, y los alimentos
prebióticos, es decir, aquellos que contienen fibra soluble que sirve de alimento también para la microbiota intestinal. Un alimento prebiótico que les encanta a los niños, el plátano, y además creo que a los niños no les gusta mucho el plátano excesivamente maduro, así que todavía mejor. Mejor prebiótico cuanto más verdecito esté el plátano. Combinación perfecta, plátano y yogur. Tendríamos ahí un alimento simbiótico perfecto en el caso de los niños para tratar de mejorar también esa microbiota intestinal. Así que creo que aquí tenemos suficientes recursos, primero, para valorar la dieta de nuestros hijos o de nosotros mismos, si somos los que tenemos dermatitis atópica, que parece que me he centrado en el caso de los niños, pero es que es más frecuente su diagnóstico y los brotes y un peor control en el caso de los niños. Después, otras medidas, vamos a decir, higiénicas, sobre todo, pues evitar los textiles sintéticos, los baños excesivamente calientes, los jabones, pues que sean lo más naturales posible. Todo eso también ayuda muchísimo, por supuesto, a evitar esos brotes de dermatitis atópica. Así que espero que el vídeo pues os sirva de ayuda, sobre todo a nivel de alimentación, que podáis detectar, porque a veces es el consumo igual de 1 o 2 alimentos el que hace brotar esa dermatitis. Si somos capaces de detectarlo, perfecto, los eliminamos, los evitamos y listo, ya no tenemos mayores problemas. Así que espero que, como os decía, que os haya gustado, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.